Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con las guías de trabajos prácticos y nos vamos a dirigir a la guía número 5, que es la de equilibrios, óxido, reducción. Como ven, es una guía que tampoco tiene demasiada cantidad de ejercicios, pero en cuanto a números, sí tiene muchos para que ustedes puedan ir resolviendo y practicando, por supuesto, en la medida que se vaya pudiendo, ¿no? Van a ver ejercicios que tienen muchos incisos, pero acá no tienen tanta parte teórica como, o sea, ejercicios teóricos como se venían planteando inicialmente, sino que son más bien todos prácticos, salvo los dos primeros. De cualquier forma, en la resolución de esta guía, es una guía de teórico-práctico, ustedes van a tener esta guía teórico-práctico conmigo, no van a tener un teórico específico acerca de equilibrio de óxido-reducción o de reacciones redox, pero sí van a tener más adelante el de electroquímica, que también van a tener la guía de trabajos prácticos por aparte, ¿no? Así que bueno, como les comentaba, no es una guía que tenga tanto teórico, pero tiene muchos ejercicios o muchos incisos para que se puedan ir resolviendo de manera práctica, digamos, pero teniendo en cuenta que es un tema que necesita bastante práctica. Entonces, bueno, la guía ya fue enviada, así que ahora vamos a pasar a contar un poco acerca de este tema que es reacciones de óxido-reducción o más conocidas como redox, ¿sí? Para eso yo voy a pasar a presentar ahora la pantalla para que ustedes puedan ir viendo acerca de este trabajo, ¿no? O sea, cómo es que vamos a ir resolviendo este trabajo. Fíjense, ahora cuando pueda mover esto, bueno. Vamos acá, tenemos nuestra guía de trabajos prácticos, como de costumbre. Esta guía de trabajos prácticos, entonces decíamos que era la número 5. Para poder trabajar con reacciones redox, lo primero que nos vamos a preguntar es qué son las reacciones redox, ¿no? Ustedes vieron que tenemos reacciones químicas en general y esas reacciones químicas las vamos a poder clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, las reacciones redox y por otro lado, las reacciones no redox. ¿Qué significa esto? Todas las reacciones con las que vinimos trabajando hasta el momento, por lo general, son reacciones no redox. Esas reacciones no redox, son esas reacciones en donde no hay transferencia de electrones. Y la diferencia principal que tenemos ahora es que justamente en estas reacciones hay transferencia de electrones desde una especie a otra. Y esa transferencia de electrones hace o genera que algunos átomos cambien su número o su estado de oxidación. Es decir, vamos a ver, si nosotros planteamos una reacción no redox, en estas reacciones no redox no hay cambios de oxidación en los distintos elementos químicos. Tanto en los reactivos como en los productos, sí tenemos tenemos esa permanencia, digamos, en cuanto a números de oxidación. En las reacciones redox no ocurre lo mismo. Ahora sí, ojo, no es que todos los elementos van a modificar su estado de oxidación, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. Algunos elementos sí lo van a hacer y otros elementos no lo van a hacer. Si vamos para este ejemplo, fíjense que tenemos agua oxigenada, después a eso lo combinamos con un medio ácido y después con otra sustancia, una sal por ejemplo, que tiene número de oxidación 2 positivo, ¿sí? El hierro con número de oxidación 2 positivo. Bueno, entonces, ¿qué se hace en cada uno de estos casos? Se va analizando elemento por elemento los números de oxidación. Y esto nos va a llevar
a distintas conclusiones. Por ejemplo, vamos a ver que en algunos casos se van a reducir esos elementos y vamos a llamarlos agentes oxidantes, y por otro lado se van a oxidar, y es lo que nosotros vamos a conocer o llamar como agente reductor. Entonces me van a decir, bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos, no? Esperemos un poco acerca de esto. Bueno, a ver, lo vamos a ir viendo de a poco. No es como para plantearles un inicio, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Perdón, acá. ¿Qué decimos? Primero, vamos a decir que existen estas reacciones redox que se dan cuando, por un lado, ocurre una oxidación. Esa oxidación se da debida a la pérdida de electrones que genera un aumento del número de oxidación. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo muchos electrones, implica que tenga muchas cargas negativas. Entonces, el número de oxidación del elemento se hace muy pequeñito. Si tengo pérdida de electrones, significa que se van los electrones, pero me quedan cargas positivas, o voy aumentando cargas positivas. Por lo tanto, si tenía antes un número de oxidación muy pequeñito, al perder electrones, ese número de oxidación va a aumentar. ¿Vamos? Eso ocurre en cuanto a lo que decimos que hay oxidación. Después, también tenemos que las reacciones redox ocurren cuando hay una reducción, es decir, esa reducción genera una ganancia de electrones. Esa ganancia de electrones provoca una disminución del número de oxidación. En esto es como decíamos anteriormente, yo tengo un número de oxidación grande, por ejemplo, más 7, pero gano electrones. El ganar electrones implica disminuir las cargas positivas porque aumento cargas negativas. Entonces voy a pasar de un más 7, por ejemplo, a un más 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces disminuye mi número de oxidación. Tanto la oxidación como la reducción en una reacción redox ocurren a la misma vez, ocurren en simultáneo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder resolverlas. Ahora, si nosotros nos preguntamos este tipo de reacciones, vamos a darnos cuenta que muchas veces sucede que tenemos una ecuación y no la podemos balancear. Y se nos arma el lío porque ¿cómo hacemos para balancear esa ecuación? Y si pongo un 1 de un sodio, del otro lado me da que no me alcanza, de después que me sobra, que me falta, y doy vueltas y vueltas y vueltas y no logro en ningún momento balancear esas ecuaciones. Es muy probable que no logre balancear esa ecuación porque nosotros estamos acostumbrados a un método, que es un método del tanteo, conocemos normalmente, que es ese método en donde decimos, bueno, tengo 2 sodios del lado de los reactivos, 2 sodios del lado de los productos. Y si no tengo los 2 sodios del lado de los productos o del lado de los reactivos, le pongo un 2 para que esté balanceado y listo. Pero hay muchas situaciones en donde esto no puede llevarse a cabo, donde no ocurre y por lo tanto se nos hace complicado. Entonces es muy probable que esas ecuaciones que no podemos resolver de manera sencilla sean reacciones de este estilo, reacciones redox. Las reacciones redox pueden considerarse como la suma de 2 hemireacciones. Y van a ver ahora que nosotros le vamos a decir hemireacciones o semireacciones. Es correcto hablar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Son 2 hemireacciones en donde una es una reacción o una hemireacción de oxidación y la otra es la reacción de reducción. Si nos ponemos a pensar con anterioridad, siempre se decía que algo se oxida porque está en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, no sé, estas presencias del oxígeno en algún punto decía o determinaba que algún compuesto se llame óxido. Sin embargo,
en realidad hay muchas reacciones que se producen de manera semejante, pero no interviene el oxígeno. Y entonces es necesario poder redefinir el término, ¿no? Esto de poder decir, bueno, si no actúa el oxígeno, pero se oxida, entonces, ¿qué tiene que ver? Y bueno, esto en realidad tiene que ver con la capacidad de ganancia o de pérdida de electrones. La oxidación en sí es el proceso por el cual una especie química va a perder electrones. Como pierde electrones, aumenta el número de oxidación, es un poquito lo que charlamos anteriormente, ¿no? Mientras que la reducción es aquel proceso por el cual toda especie química gana electrones. Y si gana electrones, lo que ocurre es que reducen su número de oxidación. Fijémonos en esta ecuación química que tenemos acá. En esta ecuación química, lo que tengo que plantear y lo que tengo que analizar es ver si realmente es una reacción redox o es una reacción no redox, ¿no? Si yo planteo inicialmente y trato de balancearla como balanceamos normalmente todas nuestras ecuaciones que hemos venido trabajando hasta el momento, yo diría que quizás le pongo un 2 acá adelante de este óxido férrico, entonces tendría 4 hierros, coloco el 4 acá, el 2 por el 3 multiplicaría, pongo un 3 acá y ya tengo mi ecuación balanceada. O sea, es una ecuación en donde no tendría inconvenientes balancearlas por el método tradicional de tanteo con el que venimos haciendo, con el que venimos trabajando. Sin embargo, fíjense que acá tenemos algo muy importante para analizar. Vamos a poder determinar si es una reacción de óxido-reducción o si es una reacción redox, teniendo en cuenta el número de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen en esta ecuación química. O sea, voy a analizar el número de oxidación de este hierro, voy a analizar el número de oxidación del oxígeno, voy a analizar el número de oxidación de este hierro dentro del compuesto. Y voy a analizar el número de oxidación del oxígeno dentro de este compuesto. Fíjense que en una reacción química que sea de este estilo redox, siempre van a haber al menos 2 elementos que cambien su número de oxidación. Aunque vamos a ver un poco más adelante que vamos a tener elementos que pueden, reacciones, perdón, que pueden tener un solo elemento que cambie su número de oxidación varias veces y lo vamos a analizar en profundidad enseguida. Ahora, veamos, ¿cuál es el número de oxidación de cada uno de estos elementos? Si ustedes recuerdan, cuando trabajaron con formulación y nomenclatura de elementos o de compuestos inorgánicos, vieron los números de oxidación de los elementos en cada una de estas sustancias. Cómo yo le asigno un número de oxidación a cada elemento perteneciente a los hidróxidos, a los óxidos, a los compuestos puros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si recordamos rápidamente, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, los metales en estado puro, o sea, cuando está el metal solito, el número de oxidación, y no solamente los metales, sino también los halógenos, por ejemplo, van a tener, cuando están en estado de oxidación puro, van a tener el número de oxidación 0. El oxígeno, en general, siempre tiene número de oxidación -2, salvo que actúe con el hidrógeno formando el agua oxigenada, formando peróxidos, que trabaja con o actúa con número de oxidación -1. El hidrógeno, depende con quién esté, va a tener número de oxidación +1 o -1. ¿De quién depende? Y bueno, va a depender básicamente de si está frente a un metal, entonces el hidrógeno va a actuar con número de oxidación -1, y si está frente a un no metal, el hidrógeno va a trabajar con número de oxidación +1.
eso es básicamente, ¿no?, como tenemos que pensarlo. Y por supuesto, los no metales va a depender si se encuentran solos o no, y con qué elemento y qué compuesto esté formando. Fíjense en este caso. Tanto el hierro como el oxígeno son elementos que no están combinados con ningún otro elemento. Por lo tanto, se encuentran en estado puro, es decir, que los números de oxidación tanto para el hierro como para el oxígeno son 0. Por otro lado, vamos a ver que el hierro en este compuesto, en este óxido férrico, tiene número de oxidación 3 positivo, mientras que el oxígeno es 2 negativo, ya lo habíamos planteado, menos 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que este óxido es un compuesto de tipo iónico. Por lo tanto, el número de oxidación coincide con la carga de cada uno de los iones, ¿sí? Si el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, entonces el hierro tendrá número de oxidación más 3. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que siempre la suma de todos los números de oxidación multiplicados por sus respectivos coeficientes de cada uno de todos los átomos tiene que ser igual a 0. Por eso decimos que los compuestos son eléctricamente neutros, ¿sí? Entonces, fíjense que si los analizamos, el hierro inicialmente tenía número de oxidación 0. ¿Pero qué pasó? Ahora el hierro tiene número de oxidación más 3. Y por su parte el oxígeno tenía número de oxidación 0 y pasa a tener número de oxidación menos 2. Entonces, podemos ver que se trata específicamente de una reacción redox porque hay dos sustancias, el hierro y el oxígeno, que cambiaron su número de oxidación. Uno de ellos disminuyó. Si ustedes ven, el número de oxidación del oxígeno disminuyó desde 0 hasta menos 2. Por eso decimos que el oxígeno se redujo. Mientras que el otro número de oxidación aumentó, es decir, el hierro pasó a ser hierro 3 positivo, o sea, pasó de 0 a 3. Entonces, en este caso, hablamos que el hierro se oxidó, ¿sí? Normalmente vamos a conocer a todas las sustancias que se reducen, las vamos a conocer como agentes oxidantes. Mientras que la sustancia que se oxida vamos a conocerlas como agente reductor. ¿Por qué? Porque la sustancia que se oxida es la que permite que la otra sustancia se reduzca, ¿sí? Mientras que, por otro lado, decimos que la sustancia que se reduce es el agente oxidante porque permite justamente la oxidación de la otra sustancia, ¿sí? Esto va a ser como un trabalengua, pero yo les voy a enseñar una reglita que está fácil para que recordemos qué es lo que pasa. Bueno, teniendo esto en cuenta, fijémonos en otro ejemplo. Veamos este, que es muy parecido, pero hasta cierto punto. Acá dice que el trióxido de hierro o el óxido férrico reacciona con carbono y produce hierro más dióxido de carbono. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Como en todos los casos anteriores, tenemos que analizar el número de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen en esta ecuación química. Y entonces veamos que en este óxido que tenemos acá, el hierro tiene número de oxidación 3 positivo, ¿sí? Pero cuando se transforma en hierro puro, hierro solito, se transforma a hierro 0, o sea, su estado de oxidación es 0. ¿Qué es lo que vemos? Que el hierro se reduce, ¿sí? Al reducirse el hierro, decimos que este es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque permite que el carbono se oxide justamente. Y si analizamos el caso del carbono, ¿qué es lo que vemos? Que el carbono,
cuando está sólido, en estado puro, tiene número de oxidación 0. Pero cuando el carbono entra a formar parte del dióxido de carbono, su número de oxidación es más 4. Es decir, se oxida, aumenta su número de oxidación. Como se oxida, entonces decimos que es un agente reductor. ¿Estamos? ¿Qué características tenemos entonces que tener en cuenta de los agentes reductores y de los agentes oxidantes? Como dice acá, el agente reductor ocasiona la reducción, ¿sí? Genera que el otro compuesto se reduzca. ¿Qué más? El agente reductor pierde uno o más electrones y eso es muy importante tener en cuenta. El agente reductor experimenta oxidación, ¿sí? Y, por otro lado, se incrementa el número de oxidación del átomo. ¿Estamos? O sea, vamos a decir que un agente reductor es aquel que aumenta el número de oxidación y que experimenta la oxidación, justamente. Mientras que el agente oxidante es el que va a ocasionar la oxidación, por otro lado, que va a ganar uno o más electrones y entonces al ganar uno o más electrones genera o experimenta la reducción y como consecuencia disminuye el número de oxidación del átomo. Estas son cositas para tener en cuenta porque siempre las vamos a ir necesitando, ¿sí? Veamos. ¿Cómo ir comprendiendo o cómo ir trabajando con estas situaciones? Para comprender el mecanismo de las reacciones redox, vamos a analizar, por ejemplo, las hemirreacciones donde intervienen electrones que se pierden y que se ganan. Si recuerdan el ejemplo inicial que vimos, donde el hierro puro se mezcla con el oxígeno puro y da un óxido férrico, vamos a ver que lo primero que hacemos es analizar y asignar el número de oxidación de cada uno de los elementos o de las especies químicas que intervienen a fin de que podamos determinar quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Y después planteamos las dos semireacciones que van a ser una de reducción y otra de oxidación. Fíjense que el hierro se transforma en hierro 3 positivo, el hierro puro se transforma en hierro 3 positivo. Entonces, esta reacción decimos que es una reacción de oxidación porque aumenta el número de oxidación por la pérdida de electrones. Es decir, el hierro es el agente oxidante, el agente reductor. Genera que el oxígeno se reduzca. ¿Estamos? Por su parte, fíjense que el oxígeno molecular se transforma en oxígeno 2 negativo. Ese oxígeno 2 negativo se formó gracias a la ganancia de electrones. Esa ganancia de electrones me disminuyó el número de oxidación, es decir, pasábamos de 0 a menos 2. Entonces, esta es una hemirreacción de reducción y por lo tanto decimos que el oxígeno es el agente oxidante porque permite que el hierro se oxide. Una vez que tenemos planteadas estas semireacciones, lo que hacemos es igualar la cantidad de átomos y la cantidad de cargas. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Fíjense, por supuesto esto no es completo, ya les voy a mostrar una recetita, digamos que esta sí es como una receta de cocina, donde tenemos que seguir paso a paso todas las cosas que nos van planteando. Pero fíjense, por ejemplo, esto es para que lo veamos en general, ya vamos a ir viendo más en detalle, pero lo que tenemos que hacer ahora es igualar las semireacciones en cantidad de átomos y en cantidad de cargas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Bueno, vamos para el primer caso. En el primer caso tenemos un hierro y acá también tenemos un hierro. Entonces no es necesario aumentar ni poner ningún coeficiente estequiométrico adelante de ellos. Vamos a ver que aparte de eso tenemos cargas, ¿sí?
acá tenemos 3 cargas positivas, pero acá no tenemos ninguna. O sea, acá la cantidad de cargas es 0. Entonces, para igualar la cantidad de cargas a 0, lo que hacemos es agregar 3 electrones. De esta manera, 3 protones más 3 electrones nos da 0. Y tenemos 0 cargas en esta primera hemireacción de oxidación. Si pasamos a la hemireacción de reducción, vamos a ver que el oxígeno molecular es O2 y se forma oxígeno 2 negativo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo del lado de los reactivos? Y bueno, veo que tengo 2. Entonces, ¿qué hago? Aumento un 2 acá delante de este ion. Bien, como tenemos un 2 adelante del ion, ya completé mis cantidades o mis cantidades de átomos, ¿sí? Tengo 2 oxígenos del lado de los reactivos, 2 oxígenos del lado de los productos. Pero ahora tengo que ver las cargas. Y fíjense que del lado de los reactivos inicialmente no tengo cargas, pero del lado de los productos ya tengo y tengo 4 cargas y esas 4 cargas son negativas. Es decir, que para igualar voy a poner del lado donde se encuentra el O2, voy a colocar 4 electrones. Fíjense que tanto que en las reacciones de oxidación como en las reacciones de reducción, si comparamos, los electrones en ambos casos se encuentran en lugares diferentes. Es decir, vamos a encontrar por un lado los electrones del lado de los reactivos en una hemireacción y en la otra hemireacción vamos a encontrar los electrones en el lado de los productos. Y eso debe ser así porque justamente cuando finalicemos de balancear nuestra ecuación, tenemos que poder simplificar a estos electrones que están acá. No nos interesa porque no están presentes en la ecuación, ¿sí? Este es un método de igualación, pero en la reacción química no están. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a buscar el número que multiplique cada hemireacción para calcular el número de electrones totales. Ustedes vieron que lo que teníamos a su momento era hierro, que producía hierro 3 positivo más 3 electrones, y después oxígeno molecular más 4 electrones producen 2 oxígenos 2 negativos. ¿Qué es lo que hago? Para tener en total la misma cantidad de electrones, lo que hago es lo siguiente. Si yo acá tengo 4 electrones, abajo tengo 4 electrones, voy a multiplicar toda la primera ecuación por 4. Y si acá tengo 3 electrones, voy a multiplicar toda esta segunda ecuación por 3 electrones. O por 3. ¿Y por qué es esto? Porque lo que pretendo es tener la misma cantidad de electrones, tanto arriba como abajo. De esta manera, si yo hago 4 por 3 electrones, tengo 12 electrones. Y si yo hago 3 por 4 electrones, tengo 12 electrones. Y eso me va a generar o me va a permitir después poder simplificar los electrones que no que tengo, digamos, en esta situación. ¿Qué hacemos después? Después se suman ambas mis reacciones para obtener la ecuación final igualada. Y entonces, ¿qué hago? Este 4, por ejemplo, que está acá, lo que hace es multiplicar a este hierro 3 positivo y a los electrones. Y este 3 lo que hace es multiplica a este oxígeno, a los electrones y a esto. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, ¿qué hago? Una vez que multipliqué, lo que hago es sumar. ¿Y qué sumo? Sumo lo de los reactivos, por un lado y los productos los sumo por otro lado, después de la flecha. Y el resultado da que 4 hierros más 3 oxígenos moleculares generan 2 óxidos férricos. ¿Sí? Esto es como una introducción, por supuesto vamos a ir analizando caso a caso, pero sí me es necesario que ustedes vayan ya teniendo como un pantallazo para que cuando podamos ver justamente qué es lo que hacemos o cómo se trabaja,
ya tenemos como una noción básica de esta idea, de estas cosas, ¿sí? Bien. Ahora, si tenemos que plantear entonces, o tenemos que hacer como una forma de resumen o de tener algunas características en general, ¿qué vamos a decir? Que las reacciones redox las podemos definir como aquellas que se producen con transferencia de electrones. Va a haber una sustancia que va a perder electrones y otra que va a ganar electrones. La sustancia que gana electrones se reduce, ¿sí? Y se llama agente oxidante. Mientras que la sustancia que pierde electrones se oxida y se llama agente reductor. Si disminuye su estado de oxidación, se reduce. Pero si aumenta su estado de oxidación, se oxida. Esto es lo que ya hemos visto un poquito anteriormente. En una solución acuosa tenemos dos reactivos. Uno siempre va a ser el oxidante y el otro reductor, pero esta tendencia, como les dije, es relativa, ¿no? Va a depender de con quiénes o quiénes estén en el medio de esta situación. ¿Qué más? Aquellas sustancias que tengan su máximo estado de agregación, o de oxidación, perdón, vamos a decir que son agentes oxidantes. Si ustedes analizan, el anión permanganato, el anión dicromato, el anión nitrato y el anión sulfato son aniones que tienen sus elementos, que no son ni hidrógeno ni oxígeno, con su mayor estado de oxidación. Por ejemplo, el permanganato en este momento, o en este caso, tiene número de oxidación más 7. El dicromato, en el dicromato, el cromo tiene número de oxidación más 6. En el nitrato, el número de oxidación del nitrógeno es más 5 y en el sulfato el número de oxidación es más 6. Son los números de oxidación más grandes que tienen estos elementos. Entonces, hablamos que son agentes oxidantes. ¿Por qué son agentes oxidantes? Porque se reducen, no tienen forma de seguir aumentando su número de oxidación, ¿sí? La única forma que van a tener es reducir su número de oxidación porque van a tener ganancia de electrones. Por otro lado, hay sustancias que tienen el mínimo estado de oxidación y en este caso lo único que pueden hacer estas sustancias es oxidarse porque no pueden seguir reduciéndose más, ¿sí? Y si se oxidan, entonces decimos que son agentes reductores. Y los ejemplos claros son, por ejemplo, el sulfuro, el yoduro, el bromuro o el cloruro. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que de los metales, el mínimo estado de oxidación del metal puede ser 0. No puedes ir más abajo de eso. No pueden tener números negativos. Entonces, los metales pueden oxidarse y pueden actuar como agentes reductores. Entre los estados máximos y mínimos hay compuestos que tienen estados intermediarios. Ustedes vieron que nosotros vimos, que recién analizamos, por ejemplo, el caso del azufre. El azufre tiene su número de oxidación más pequeño, que es el menos 2, pero tiene un número de oxidación más grande, que es el más 6. Pero en el medio de ellos también está el más 4, que forma, en lugar de un sulfato, un sulfito, por ejemplo, ¿sí? O puede formar azufre solo, azufre puro en estado sólido. Entonces, si encontramos al azufre con los dos estados de agregación o con el estado de agregación más grande, hablamos que es un agente reductor, y con los más pequeños, agentes oxidantes. El carbono actúa siempre como reductor. No se conocen compuestos con carbono que tengan estados de oxidación negativo. Todos estos son tips que ustedes van a necesitar al momento de poder ir resolviendo sus ejercicios. Por eso se los voy dando, porque normalmente no se los encuentra como muy detallados en la bibliografía, ¿sí? Entonces está bueno que vayan teniendo estas cosas que les sirven para ver en qué se transforma cada una de estas cosas. Por ejemplo, fíjense
que el permanganato, si se encuentra en un medio ácido de reacción, se va a reducir hasta manganeso 2 positivo. Si el permanganato se encuentra en un medio neutro, se reduce hasta un manganeso 4 positivo. Acá es un 4, o sea, ahí va a formar un dióxido de manganeso. Este dióxido de manganeso no se ioniza, por eso siempre va a estar así. Y si el permanganato se encuentra en un estado de oxidación, se encuentra en un medio básico de reacción, entonces va a reducirse, estaba trabada, va a reducirse también hasta un manganeso, hasta un manganato, digamos, que es un manganeso 5. Entonces tenemos estas opciones para que ustedes puedan ir viendo cuáles son, este es manganeso 6, no manganeso 5. Para que ustedes puedan ir viendo entonces en qué se van a ir transformando, depende los medios de reacción en los que se encuentran. El ácido nítrico puede reducirse ya sea a dióxido de nitrógeno, puede reducirse a monóxido de nitrógeno, a nitrógeno puro o directamente puede reducirse a amoníaco o amonio, ¿sí? Para el caso del ácido sulfúrico, el sulfato que tiene número de oxidación, el azufre tiene número de oxidación más 6, puede transformarse en dióxido de azufre, o sea, reducirse, digo, ¿no? En dióxido de azufre, en azufre, o en sulfuro o en sulfuro de hidrógeno. ¿Estamos? Y fíjense que el sulfuro puede oxidarse a sulfuro 0 o azufre 0, puede oxidarse a un ácido sulfuroso o a un sulfito, o puede oxidarse a un ácido sulfúrico o un sulfato. ¿Estamos? En este caso, para estos casos, fíjense que lo que estamos viendo es que tenían número de oxidación 2 negativo y se oxidan. ¿Por qué se oxidan? Porque disminuye la cantidad de electrones. Es decir, aumenta el número de oxidación. ¿Estamos? Bien, ahora veamos la guía de trabajos prácticos. Lo que me olvidé de ponerles es inicialmente qué es lo que tienen que hacer en esta guía de trabajo, o sea, la consigna del ejercicio. Pero bueno, se las voy a ir contando. El primer punto lo que les pide es que definan una reacción redox, después les pide que definan agente oxidante, agente reductor, o cuando alguien se oxida y cuando decimos que un compuesto se reduce. Y en el punto 3 nos pide que a partir de los siguientes elementos que tenemos, compuestos que tenemos, lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del compuesto, tenemos que asignarle a cada elemento el número de oxidación de ese compuesto y a su vez tenemos que decir si se oxida, si se reduce y por lo tanto si es un agente oxidante o si es un agente reductor. Entonces, para este caso, para el primer caso que es el permanganato de potasio, digamos, veamos. El potasio en este compuesto tiene número de oxidación más 1. El oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Entonces, 4 por 2 es 8, pero es 8 negativo, ¿sí? ¿Cuántas cargas positivas necesito para que junto al 1 del potasio toda la suma me dé 0? Y bueno, lo que tengo que hacer es que el manganeso tiene que tener carga 7. 7 más 1, 8 positivo. 4 por 2, o 4 por menos 2, es 8 negativo. 8 positivo más 8 negativo nos da 0. ¿Sí? Y esa es la relación que tenemos entre los números, o con los números de oxidación, en este caso. Fíjense,
El manganeso, en este caso, está con su número máximo de oxidación. Ustedes van a la tabla periódica, buscan el manganeso y ven que el manganeso tiene número de oxidación máximo 7. Por lo tanto, el manganeso, la única opción que tiene es la de ganar electrones. ¿Para qué? Para que disminuya su número de oxidación. No puede perder electrones porque no puede tener números de oxidación más altos porque no existen para él. Entonces, gana electrones, decimos que este compuesto se reduce y por lo tanto es un agente oxidante, porque va a permitir que otro compuesto se oxide, mientras él se reduce. Si vemos en el caso del dicromato de potasio, el dicromato de potasio es igual. El número de oxidación del potasio es 1, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, 7 por menos 2 es 14, menos 14, ¿verdad? Es decir, que la suma de los números de oxidación de estos dos, junto con sus respectivos coeficientes, nos tienen que dar igual a 14 positivo. Entonces, yo sé que el potasio tiene el número de oxidación 1. Por 2, 2. Acá ya tengo 2. Necesito 12 electrones, pero esos 12 están repartidos en 2 cromos, o sea que necesito 6. Por lo tanto, el número de oxidación del cromo acá es más 6. Y si corroboro, vemos que 2 por 1 es 2. 2 por 6 es 14. Perdón, es 12. 12 más 2 nos da 14. 14 positivo. 7 por menos 2, menos 14. 14 más menos 14 es igual a 0. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa con el cromo en este caso? El cromo se encuentra en su máximo estado de oxidación. Entonces, también, como en el caso anterior, la única opción que tiene es ganar electrones. ¿Para qué gana electrones? Para reducir el número de oxidación. Por lo tanto, el cromo del dicromato se reduce. Normalmente se reduce a cromo 3 positivo. ¿Sí? Como se reduce, es un agente oxidante. ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con este otro caso que es el del sulfuro de sodio? El sulfuro de sodio tiene la particularidad de que está formado solamente por sodio y por azufre, no tiene oxígeno, o sea, es una sal no oxigenada, donde en este caso el sodio tiene siempre número de oxidación más 1, salvo que se encuentra en estado puro, que es número de oxidación 0. Pero acá está combinado con el azufre y es más 1. Y el azufre está actuando con número de oxidación menos 2. Es decir, está actuando con el número de oxidación más pequeñito que puede tener. Y como es el número de oxidación más pequeñito que puede tener, lo único que puede hacer es oxidarse, es decir, perder electrones. ¿Para qué perder electrones? Para que ese número de oxidación se haga más grande. Y así va a transformarse en azufre, en dióxido de azufre, en sulfato, en ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si pierde electrones, entonces decimos que se oxida. Y como se oxida, hablamos que es un agente reductor. O sea, ya hemos visto, por un lado, agentes oxidantes o compuestos que son agentes oxidantes, hemos visto compuestos que son agentes reductores, y ahora fíjense el caso del cloro. Si vemos el caso del cloro, el cloro puro, molecular, como lo tenemos acá, tiene número de oxidación 0. ¿Y qué significa que tenga número de oxidación 0? Significa que el cloro, como es un no metal, puede llegar a perder electrones y oxidarse, o puede ganar electrones y reducirse. Tiene las dos opciones. Si gana electrones, se reduce a cloro negativo,
es decir, se reduce a cloruros y se puede combinar con algún elemento que tenga carga positiva. Y si pierde electrones, decimos que se oxida, ¿sí? Y entonces puede formar los hipocloritos, los cloratos, percloratos, etc. Es decir, si pierde electrones se va a oxidar. Es decir, que el cloro actúa como agente oxidante y como agente reductor. Las dos capacidades tiene, ¿sí? Eso es lo que yo les decía al principio, que un mismo elemento puede ser agente oxidante y agente reductor a la misma vez, al mismo tiempo. Bueno, teniendo esto y habiendo visto esto, ustedes tienen, porque si se fijan bien, yo lo tengo por acá, a ver, si me dan un segundo, tengo la guía, ustedes van a ver que en ese ejercicio tienen, que es la actividad número 1, tienen varios compuestos como para hacer el mismo análisis, ¿no? Nosotros hicimos el análisis de 4, ustedes pueden seguir haciendo el análisis para el resto de los mismos. Bueno, pasemos al ejercicio número 2, entonces. No sé por qué le puse 4 y en realidad era 2. 2, 3, no. Es el ejercicio número 2, no el ejercicio número 4 acá. Por favor, eso tengan en cuenta, ¿sí? Ejercicio número 2. Y en el ejercicio número 2 dice, dadas las siguientes ecuaciones de reacción en medio acuoso, les da un listado de 5 reacciones, determine los números de oxidación de los elementos e identificar si son reacciones redox o no redox, indicar el agente oxidante y cuál es el agente reductor y plantear las semireacciones correspondientes en medio ácido e igualar la ecuación. ¿Sí? Acá tenemos una tarea como la que veníamos planteando inicialmente en un momento, en donde teníamos que ver que tenemos que igualar las reacciones. Tenemos que igualar, digamos, balancear la ecuación, ¿sí? Y entonces la primera ecuación nos dice que zinc más sulfato cúprico produce cobre más sulfato de zinc. Esa es nuestra primera ecuación. Analizamos el número de oxidación de cada uno de los elementos. Ustedes después, a medida que van practicando, van a ver que con tan solo ver, no van a necesitar hacer de todos los elementos, porque si no van a ver y ya van a decir, ah, bueno, sí, acá tengo que el zinc primero está puro, entonces como está puro tiene un número de oxidación, pero acá ya está combinado. Entonces al estar combinado ya el número de oxidación varía. Lo mismo con el cobre, fíjense, el cobre está combinado en este caso, pero acá ya está puro. Entonces ya tenemos una forma de poder ir identificándolos. Pero bueno, mientras tanto, y para poder también adquirir destreza en esto, hacemos eso de poner los números de oxidación arriba de cada elemento y nos fijamos. El zinc puro, número de oxidación 0. Mientras que, por su parte, el cobre en el sulfato cúprico es más 2. El azufre en el sulfato cúprico es más 6. Y el oxígeno es menos 2 siempre. Y por este lado vemos que el cobre tiene número de oxidación 0. Y acá el zinc actúa con número de oxidación más 2, el azufre más 6 y el oxígeno menos 2. Nuevamente, ¿por qué sé cada uno de estos números? Porque depende justamente de qué es lo que forma y cuáles son los números de oxidación que tienen los elementos. Acá es donde tenemos que trabajar bien en compañía de nuestra tabla periódica. Entonces, fíjense que el zinc inicialmente, número de oxidación 0. Pero si vamos hacia más adelante, vemos que se oxidó. Pasó de 0 a más 2. ¿Sí?
Como se oxidó, decimos que es un agente reductor. Perdió electrones, por eso se hizo 2 positivo. Mientras que el cobre, por su parte, era cobre 2 positivo y pasó a ser cobre 0. O sea, el número de oxidación se redujo. El compuesto, el cobre, se redujo y entonces ganó electrones. O ganó electrones y por eso se redujo, ¿sí? Entonces hablamos que es un agente oxidante. Y entonces ahora tengo que decir, bueno, ¿esta es una reacción redox o no es una reacción redox? Y como estoy viendo que hay modificaciones en los números de oxidación de algunos elementos, entonces digo, sí, sin duda es una reacción redox. Ahora, si yo la tengo que balancear, no es necesario porque si cuento, tengo todo lo mismo, ¿sí? Es una ecuación que está balanceada de por sí sola. Por otro lado, tenemos la reacción de abajo, que la reacción de abajo dice que el hidróxido de sodio se mezcla con sulfato férrico y genera hidróxido férrico más sulfato de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos cada una de las sustancias que nos están hablando. Volvemos a analizar los números de oxidación de cada una de las sustancias que se encuentran en los compuestos. Pero ¿qué pasa acá? Si se fijan, el sodio es más 1. Y si vamos al lado de los productos, el sodio es más 1. No se modifica. El oxígeno es menos 2. El oxígeno es menos 2. El oxígeno es menos 2. Y el oxígeno es menos 2. No se modifica. El hidrógeno acá es más 1. Y acá es más 1. Tampoco se modifica. Y el hierro acá es más 3. El hierro es más 3. El azufre es más 6. El azufre es más 6. Si ven y analizamos todo esto, vamos a entender que esta reacción es una reacción de tipo no redox, porque no hay transferencia de electrones en ningún caso. ¿Sí? Entonces, decimos, la ecuación o la reacción es una reacción no redox y listo, se terminó la historia. Y si quiero, la balanceo de forma tradicional, como hacemos, si no, no es necesario porque no nos lo están pidiendo. Ahora, ¿qué pasa con el inciso que sigue? Para hacer el inciso que sigue, necesitamos tener en cuenta cómo balancear o cómo ajustar las reacciones redox por el método del ion-electrón. Y acá es lo que yo les decía, esto está bueno que ustedes lo tengan siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque de esta manera es como una recetita de cocina que nos va diciendo paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Y de esa forma, al poner lo que tengo que hacer, o al saber qué es lo que tengo que hacer, voy a disminuir la posibilidad de errores, ¿sí? Si mi reacción redox se encuentra en un medio ácido, ¿y qué es esto de un medio ácido? Nosotros vimos que tenemos sustancias que decimos que es un agente oxidante, después tenemos un agente reductor y después tenemos normalmente otra sustancia más, o sea, tenemos 3 compuestos. Y a esa sustancia nueva que tenemos le decimos medio de reacción. Normalmente es un ácido o es un hidróxido. Ese medio de reacción está presente, en realidad no juega un papel importante en cuanto a la transferencia de electrones, pero sí juega un papel importante porque si no estuviera ese medio, la reacción no se lleva a cabo, ¿sí? Por eso es el medio de reacción. Hay sustancias que son ellas mismas el medio de reacción, agentes oxidantes o reductores, que ellas mismas son los los medios de reacción. Entonces, solamente hay 2 sustancias para trabajar. ¿Estamos? Pero normalmente hay estas situaciones, ¿no? Cuando hablamos de medios ácidos, entonces, una reacción redox en medio ácido decimos que es una reacción donde está presente también, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, bromídrico, etc. Alguien que genera o que ayuda a que la reacción se lleve a cabo. ¿Qué
pasos debo cumplir para que la reacción se produzca? Primero, tengo que escribir la ecuación en forma iónica, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Después, escribir las semireacciones de oxidación y de reducción. Una vez que tengo esto, tengo que ajustar los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua. Pero antes de eso, tengo que ver si es que los elementos que son diferentes al oxígeno o al hidrógeno están balanceados o no. Si no están balanceados, los ajusto, ¿sí? Los balanceo. De ahí recién voy a ver qué pasa con los átomos de oxígeno. Si de un lado tengo oxígeno, del otro lado voy a añadir tanta cantidad de moléculas de agua como átomos de oxígeno tenga del lado de los reactivos o de los productos, dependiendo. Una vez que tengo eso, dije, bueno, ahora agregué hidrógeno por el agua, entonces, ¿qué hago? Ajusto los átomos de hidrógeno añadiendo protones. Una vez que añado los protones, tengo que ajustar las cargas añadiendo los electrones, ¿sí? Tengo que ver que tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos tenga la misma cantidad de cargas eléctricas. Una vez que tengo la misma cantidad de cargas eléctricas, tanto en un lado, o sea, en la reacción en la hemireacción de oxidación como en la hemireacción de reducción, lo que hago es multiplicar cada semireacción por el número para igualar la cantidad de electrones transferidos. Es decir, a la hemireacción de arriba la voy a multiplicar por la cantidad de electrones que tengo abajo y a la hemireacción de abajo la voy a multiplicar por la cantidad de electrones que tengo arriba, ¿sí? Posteriormente a eso, sumamos las hemireacciones, sumamos los reactivos de las hemireacciones, flechita, y sumamos los productos de ambas hemireacciones. Y una vez que tenemos eso, recién vamos a ver si es que nuestra ecuación se encuentra ya balanceada y además vamos a añadir los iones que son espectadores, porque hay algunos iones que no se usan en este tipo de ecuaciones. Y vamos a ver cómo hacerlo. Fíjense, les puedo asegurar que en un principio a lo mejor es medio mucha información en la diapositiva, pero quédense tranquilos que no es algo imposible de hacer ni nada por el estilo, ¿no? Es una reacción, son reacciones que son cuando tenemos en clara la recetita, las podemos trabajar sin ningún problema, ¿sí? Por eso yo les recomiendo por ahí, si ustedes quieren, a esa recetita la escriben al costado, ¿sí? Esta recetita que vimos recién, para medio ácido, después van a tener una para medio básico también. Escribimos esa recetita al costado y tenemos ya nuestra base, digamos, para ayudarnos a hacerlo. Después les aseguro que la saben de memoria. Bueno, y entonces el inciso 3 nos dice que el permanganato de potasio se mezcla con agua oxigenada y ácido sulfúrico y producen un sulfato manganoso más oxígeno más un sulfato de potasio más agua. Entonces nos piden que balanceemos esta ecuación, pero tenemos que, además de balancear, indicar cuáles son los números de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen en toda la reacción. Tenemos que indicar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, ¿sí? Y por supuesto, ver en este caso que tenemos un medio de reacción también. Ya lo vamos a trabajar. Y bueno, decimos el potasio más 1, el manganeso más 7, el oxígeno menos 2. En el agua oxigenada, el hidrógeno más 1, pero el oxígeno actúa con número de oxidación más 1. Tengamos en cuenta eso porque es un peróxido. Y en el ácido sulfúrico, hidrógeno más 1, azufre más 6, oxígeno menos 2. Y acá veamos esta situación.
en el sulfato manganoso tenemos el manganeso con más 2, el azufre con más 6, el oxígeno menos 2. El oxígeno, en el oxígeno molecular es 0. En el sulfato de potasio, más 1, más 6, menos 2. Los números de oxidación del potasio, el azufre y el oxígeno respectivamente. Y en el agua, el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno menos 2. Si ustedes ven, el manganeso, que tenía número de oxidación más 7, se transforma a manganeso 2 positivo, es decir, se reduce. Y entonces decimos que el permanganato de potasio, en este caso, es el agente oxidante. Mientras que, por su parte, el agua oxigenada, o el peróxido de hidrógeno, tenía número de oxidación del oxígeno como menos 1, pero el oxígeno purito ahora tiene el número de oxidación 0. ¿Qué sucedió acá? Sucedió que se oxidó, es decir, el agua oxigenada es el agente reductor. Y este ácido sulfúrico, si ustedes se fijan, el sulfato no se ve modificado en ningún momento en sus números de oxidaciones. Por eso decimos que el sulfato o el ácido sulfúrico es el medio de reacción. ¿Sí? Está porque lo único que hace es aportar un medio, un lugar donde se realice la reacción, pero nada más que eso. Bueno, y entonces ahora tenemos que hacer y plantear las hemireacciones. Estas semireacciones se plantean con iones, ¿sí? O sea, lo primero que tenemos que hacer es ionizar o disociar aquellas sustancias que intervienen, o sea, el agente oxidante y el agente reductor lo vamos a tener que ionizar o disociar, lo mismo que a los compuestos que produzcan. Hay compuestos que no se ionizan, como por ejemplo el agua oxigenada, ¿sí? O como por ejemplo el oxígeno molecular, no se ioniza. Pero el permanganato de potasio sí se ioniza y en anión permanganato, que es por el otro. ¿Estamos? Y el sulfato de manganeso se ioniza también en manganeso 2 positivo por un lado y en sulfato por otro. Entonces, el que se transforma acá es el manganeso, ¿sí? Y escribimos el anión permanganato que es transformado en manganeso 2 positivo. Y el agua oxigenada que no se ioniza es oxidada a oxígeno que tampoco se ioniza. Y entonces empezamos a trabajar. Una vez que hemos escrito las dos hemireacciones, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es igualar la cantidad de oxígenos, ¿sí? La cantidad de oxígenos, tenemos que ver la cantidad de manganeso que tenemos en ambos lados. Y en ambos lados vemos que acá hay un manganeso y acá también un manganeso, entonces ya están balanceados. Ahora tenemos que ver la cantidad de oxígenos. ¿Y qué vemos? Que acá hay 4 oxígenos. Y de este lado no había nada, entonces los balanceo con agua. Le agrego 4 moléculas de agua. Entonces así los oxígenos ya se balancearon. Pero ahora de este lado tengo hidrógenos y de acá no. Entonces, ¿qué hago? Agrego del lugar donde no tengo hidrógenos tanta cantidad de protones como hidrógenos tengo de agua, ¿sí? Entonces digo 4 por 2, 8. Tengo 8 hidrógenos que los voy a agregar de este otro lado con 8 protones. Hasta ahí vamos, ¿sí? Y entonces ahora, ¿qué más me falta? Tengo que balancear las cargas. Si ustedes ven, de este lado tengo solamente 2 cargas positivas, pero de este otro lado tengo 8 positivas y una negativa. O sea, tengo 7 cargas positivas, ¿sí? Al tener 7 cargas positivas y acá 2 cargas positivas, lo que tengo que hacer es agregar electrones. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de cargas, ¿no? Para reducir la cantidad de cargas positivas que tengo. Entonces,
Si tengo que tener 2 cargas positivas y tengo 7 de este lado, lo que hago es agregar 5 electrones para que disminuya la cantidad de cargas positivas. Entonces, ya con 5 electrones, que son 5 cargas negativas, más una carga negativa, ya son 6 cargas negativas, más 8 cargas positivas, me van a quedar 2 cargas positivas en total y 2 cargas positivas en total. Y entonces tengo una primera hemireacción lista. Y ahora paso a la segunda. En la segunda hemireacción, ¿qué veo? Que tengo agua oxigenada y tengo oxígeno, ¿sí? Y de agua oxigenada, ¿qué tengo? Tengo en el oxígeno, tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos. ¿Qué más? De este lado tengo 2 hidrógenos y de este lado no tengo hidrógenos. Entonces agrego 2 protones. De este lado no tengo cargas, entonces como no tengo cargas de este lado y acá tengo 2 cargas positivas, voy a agregar 2 electrones para que 2 electrones y 2 protones se neutralicen y me quede 0 carga, ¿sí? Si se fijan, vamos a ver que en la primera reacción los electrones se encuentran del lado de los reactivos y en la segunda reacción los electrones se encuentran del lado de los productos. Y está correcto que así sea. No siempre se va a dar en este orden. A lo mejor pude haber planteado esta en mi reacción acá arriba y esta acá abajo, pero a lo que me refiero es que siempre tienen que estar los electrones cruzados, ¿sí? En una reacción tienen que estar del lado de los productos y en otra del lado de los reactivos. Ahora, ¿qué otra cosa? Si yo veo esta primera en mi reacción tengo 5 electrones y en esta otra tengo 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los electrones por la cantidad, por un número que me lleve a que de los dos lados tenga la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si acá tengo 5 electrones, lo multiplico por 2, ¿sí? Para que me dé 10 electrones en total. Pero no solamente multiplica ese 2 a los 10 electrones, sino que multiplica todo lo que está adelante o adentro. Y para tener 10 electrones, a este 2 lo tengo que multiplicar por 5. Por eso coloco paréntesis y a todo esto lo multiplico por 5. Y ahora sí paso a sumar. Y fíjense cómo se suma. Este 2 dijimos que multiplica todo lo que está acá. Entonces, 2 por 5, 10. Y coloco 10 electrones. 2 por 8, 16. 16 protones. 2 por 1, 2. 2 permanganatos. Y ahora pasamos a la segunda reacción, porque tenemos que ver todo lo que es reactivos por un lado. 5 por una agua oxigenada, 5 aguas oxigenadas. Recién pongo la flecha y vamos a ver qué pasa con los productos. Y digo, 2 por un manganeso 2 positivo, 2 manganeso 2 positivo. 2 por 4 aguas, 8 moléculas de agua. Bajamos. 5 por un oxígeno, 5 oxígenos. 5 por 2 protones, 10 protones. 5 por 10 electrones, 10 electrones. ¿Sí? Tengo la suma de todas de las dos semireacciones, balanceadas ya. Y entonces ahora lo que me queda hacer es simplificar todo lo que pueda simplificar y que no va en la ecuación química. Y esa simplificación, ¿en qué se da primero y principal? En los electrones. Y veo, tengo 10 electrones acá y 10 electrones acá, los simplifico, se van. ¿Sí? Después, ¿qué más? Tengo protones de ambos lados de la reacción. Pero si yo me fijo en mi reacción química original, los protones están solamente en el agua y acá ya tengo agua. Entonces, tengo protones acá y tengo protones acá, simplifico. Y fíjense, acá voy a poder simplificar a los 10 y acá voy a simplificar 10 de 16. O sea, me van a quedar 6 protones. Cuando no tengo nada más que simplificar,
vuelvo a escribir la ecuación como me la habían dado y empiezo a colocar los coeficientes estequiométricos de cada uno. Y fíjense, empecemos por acá. Me dice que tengo 6 protones. Esos 6 protones son protones provenientes del ácido, del medio ácido del que estábamos hablando. Como es ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico ya tiene dos hidrógenos, y acá tengo 6, lo que hago es agregar un 3 acá. 3 por 2, 6 protones. ¿Sí? ¿Qué más? 2 permanganatos. 2 aniones permanganatos. Entonces, ese 2 lo coloco adelante del permanganato de potasio. Y después 5 aguas oxigenadas. A esas 5 aguas oxigenadas le pongo el 5 adelante del agua oxigenada. Y vemos qué pasa con los productos. Dice 2 manganesos 2 positivo. Entonces pongo el 2 delante del sulfato de manganoso. ¿Qué más? Me dicen 8 moléculas de agua. Entonces ese 8 pasa para acá. 8 agüitas. 8 aguas. Después me dice 5 oxígenos. Y entonces vamos con este 5 adelante del oxígeno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos con eso? Una vez que tengo eso, lo que hago es ver si del lado de los reactivos y del lado de los productos coinciden la cantidad de elementos que tengo. Es decir, de este lado tengo 2 potasios. De acá, 2 potasios. De este lado tengo 2 manganesos. De acá hay 2 manganesos. Lo que hago es analizo todos aquellos elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Primero, después sigo con el hidrógeno y al último con el oxígeno, porque el oxígeno es el más difícil de igualar. ¿Sí? Bueno, entonces ya vi potasio, vi manganeso, vamos a ver ahora qué pasa con el azufre. Azufre dice que tengo 3, y acá tengo 2 azufres, y acá tengo 3 azufres. Vamos por los hidrógenos, y acá tengo 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. 10 más 6, 16. Y acá vamos a los hidrógenos, 16 hidrógenos. ¿Sí? Y ahora vamos a los oxígenos. 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. O sea que ahí ya tenemos 18. 3 por 4, 12. 12 más 18 es 30. Y de este otro lado, 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. 18. De acá tenemos 4. 18 más 4, 22. Y este 8 nos da 30. ¿Sí? Y de esa forma hemos balanceado la ecuación que teníamos, que nos habían dado inicialmente, en un medio de tipo medio ácido. ¿Está bien? Yo les coloco acá a simple modo de que ustedes puedan ver cómo se resuelve la que sigue, que es dicromato de potasio más sulfato ferroso más ácido sulfúrico, que genera sulfato crómico más sulfato férrico más algo que tenemos que determinar. Y también les dejo para que vean la que sigue, que es el inciso 2.5, que es cobre más ácido nítrico, donde el ácido nítrico actúa no solamente de medio, sino también actúa como un agente oxidante. ¿Sí? Tienen ahí las dos opciones para los dos incisos para que ustedes vean y para que puedan corroborar si es así como van haciendo este trabajo. ¿Sí? Lo que les dije es que hasta ahora nosotros habíamos planteado reacciones redox por este método de ion-electrón, pero teniendo en cuenta que estábamos hablando en un medio ácido. ¿Qué pasa ahora si tenemos un medio básico? ¿Cómo es que balanceamos esa ecuación cuando el medio es básico?
Prácticamente se trabaja de la misma forma. Tenemos que escribir la ecuación en forma iónica, después escribimos las semireacciones de oxidación y de reducción. Después de eso lo que hacemos es ajustar los átomos de oxígeno añadiendo el doble de iones oxidrilo en el lado con menos oxígeno. Ajustamos los hidrógenos y los oxígenos añadiendo moléculas de agua. Multiplicamos las cargas añadiendo electrones. Multiplicamos cada semireacción por un número para igualar la cantidad de electrones transferidos. Sumamos las semireacciones para obtener la ecuación global y añadimos los iones espectadores para obtener la ecuación molecular global ajustada. Y entonces, para que tengamos un ejemplo de esto y veamos cómo podemos resolverlo, vamos a pasar al ejercicio 6D, donde... ¿y por qué lo tengo como 6D? Acá es el ejercicio 4D. Bueno, es el ejercicio 4 donde nos dice que el bromo más el hidróxido de sodio produce este compuesto que, si ustedes recuerdan, se llama bromato de sodio más bromuro de sodio más agua. Como en todos los casos anteriores, vemos cómo trabajamos. Primero, colocando los números de oxidación, ¿sí? En estos números de oxidación, vemos que el bromo es 0, el sodio es 1, oxígeno del hidróxido de sodio menos 2, el hidrógeno del hidróxido es más 1, y el número de oxidación del sodio en el bromato de sodio es más 1, el bromo es más 5, oxígeno menos 2, el sodio acá es más 1, el bromo es menos 1, y el agua menos 1 y menos 2. Perdón, más 1 y menos 2. Fíjense que en este caso, el bromo solito transforma sus números de oxidación de dos maneras. Porque por un lado se oxida a más 5, pero por otro lado se reduce a menos 1. Es decir, este compuesto, este elemento, se oxida y se reduce a la misma vez. Es decir, actúa como agente oxidante y como agente reductor a la misma vez. Entonces, ¿cómo vamos a balancear la ecuación? La balanceamos de la siguiente forma. Miren, resulta que acá tenemos el bromo no se puede ionizar o disociar, pero sí se puede el bromato de sodio y el bromuro de sodio, ¿no? Entonces, el bromato de sodio se ioniza en el anión bromato y el bromuro de sodio en bromuro. Entonces, de bromuro paso a bromato. Y de bromo paso a bromato. Y de bromo paso a bromuro. ¿Sí? Así es la historia. De bromo a bromato, de bromo a bromuro. El hidróxido de sodio es el medio de reacción y en este caso el hidróxido de sodio es un medio básico. Ahora, ¿qué hacemos? El bromo, fíjense que tenemos ya las dos hemireacciones planteadas. Lo que tenemos que hacer es ver ahora cómo es que balanceamos esta ecuación. Y bueno, de este lado, ¿qué tenemos? Acá hay dos bromos, ¿sí? Como tenemos dos bromos acá, pongo un 2 acá adelante. Ese 2 multiplica, por supuesto, a todo esto. Entonces, tenemos que balancear los oxígenos con agua. Como tengo 6 oxígenos de este lado, de este otro lado agrego 6 aguas. Esas 6 aguas las balanceo con 12 protones, porque son 6 por 2, 12 hidrógenos, que los balanceo con 12 protones. Y entonces
vemos que de este lado no tengo cargas, pero acá tengo 12 positivas menos 2 cargas negativas, tengo 10 cargas positivas, o sea, tengo que agregar 10 electrones para que sea 0. Y lo que hago es, agrego 10 electrones. Y vamos al de abajo. Y fíjense, bromo, 2 bromos, entonces agrego un 2 adelante del bromuro. S2 no hay oxígeno, por lo tanto no agrego aguas, no tengo que ver el tema de los protones, pero sí nos fijamos que acá no tengo cargas, pero acá sí. Y acá tengo 2 cargas negativas. Entonces agrego 2 electrones de este lado para balancear la cantidad de cargas. Y fíjense que también acá están las cargas del lado derecho y acá están las del lado izquierdo. O sea, están en lados contrapuestos como para poder después simplificarlas. Pero, ¿qué ocurre? Que de este lado yo tengo 10 electrones y de acá tengo nada más que 2. Entonces, voy a multiplicar a ambos para llegar a tener la misma cantidad de electrones. Fíjense que si yo multiplico la segunda, directamente me van a quedar a la segunda ecuación o en mi reacción la multiplico por 5, me quedan los 10 electrones ya, entonces la primera no va a ser necesaria multiplicar por ningún factor. Y ahora sumo, y sumo. ¿Qué sumo? 6 aguas, 6 aguas. Un bromo, un bromo. 2 por 5, 10 electrones. 1 por 5, 5 bromos. Y ahí lo dejamos. Ya van a ver por qué. Y ahora, vamos para este otro lado. 2 bromatos, 2 bromatos. 12 protones, 12 protones. 10 electrones, 10 electrones. 2 por 5, 10 bromuros, 10 bromuros. Fíjense que de este lado de mi reacción química, como tenemos acá, agua no tenía, entonces acá tengo agua de más, porque esta agua no tengo. Y entonces, ¿qué hago? Primero y principal voy a simplificar los protones, así ya me quedo tranquila con eso. Y después, de acá me aparecen protones. Esos protones son protones supuestamente de medios ácidos, no son los protones del agua. Entonces, ¿qué hago? Agrego tanta cantidad de protones, perdón, de grupos oxidrilos, como de protones tenga en el lado de los productos. Es decir, si tengo 12 protones, agrego 12 oxidrilos. Pero no los agrego solamente del lado de los productos, sino también los agrego del lado de los reactivos. Por eso tengo 12 oxidrilos. ¿Sí? Fíjense que 12 protones más 12 oxidrilos me dan 12 moléculas de agua. Esas 12 moléculas de agua me permiten simplificar al agua que me salió acá, que no corresponde que esté acá. Entonces simplifico 12 y 6, pierdo de este lado todo el agua y de acá me quedan 6 moléculas de agua. Y este 12OH que tengo acá es la cantidad de grupos oxidrilos o la cantidad de hidróxido en realidad que voy a tener en el sistema. O sea, tengo 12 grupos hidroxilos que se balancean con el hidróxido de sodio. De esta forma, fíjense, tengo un bromo acá más 5 bromos acá, tengo 6 bromos, ¿sí? Y de este lado tengo 12 oxidrilos, o sea, pongo el 12 acá. Y se me fue el agua porque yo, si no, tendría que haber agregado agua en la ecuación. Y en la ecuación no tengo agua directamente. ¿Está? 2 bromatos, 10 bromuros, 10 bromuros y 6 aguas. Fíjense, 6 aguas que formé cuando agregué grupos oxidrilos en ambos casos y simplifiqué con el agua que tenía de los reactivos. Me quedaron 6 aguas.
Una vez que tengo todo esto, corroboro. Corroboro si es que realmente lo que hice está bien. Empiezo corroborando todo aquello que es diferente al oxígeno y al hidrógeno y que después sigo con el hidrógeno y al último con el oxígeno, ¿sí? Entonces veo, bromo, ¿qué cantidad de bromo tengo? 6 por 2, 12 bromos, y acá tengo 10 más 2, 12 bromos. Sodios, tengo 12, acá tengo 12, perdón, y acá tengo 2, y acá tengo 10, 12 bromos. Oxígeno, hidrógenos. Hidrógenos hay 12, 6 por 2, 12. Oxígenos, 12. 2 por 3, 6. Más 6, 12. Y de esa forma balanceamos las ecuaciones que están, ecuaciones de óxido-reducción que se encuentran en medio básico, ¿sí? Ahora sí, vamos a dejar de presentar. ¿Y qué me queda por decir? Lo que me queda es, por favor, tengan en cuenta los ejercicios. Resuelvan lo que más puedan de esos ejercicios. La verdad que es importante porque dan la posibilidad de que uno adquiera destreza en esto, ¿sí? Al adquirir destreza, por supuesto que nos va a facilitar, nos va a ir ayudando el poder trabajar y el poder resolverlos con mayor tranquilidad. Y, por supuesto, como les digo siempre, no duden en escribir y en preguntar lo que necesiten. ¿Estamos? Bueno, así terminamos óxido-reducción, cómo balancear estas ecuaciones, y la próxima clase es referida a pilas, ¿no? A electroquímica. Así que bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos encontrando de nuevo. Adiós.